Bienvenido, Carlos Daniel Manzoni. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, amigos? La lámina que sorteamos. Guada, ¿cómo es la consigna? Muy linda. Recuerden, la consigna de hoy es ¿cuál es tu personaje favorito de Seré? De todos los relatos del Cóndor, ¿cuál es el personaje de Seré favorito? Lo tenés que mandar al hashtag lo que el día se llevó. Solo para entendidos, ¿no? Ya hay, para los fanáticos del Cóndor, que son muchos. Gracias a la tribuna también por estar. Lo veo al tipejo. Sí. Vestido muy sobriamente, porque últimamente venía como medio te está mirando, disfrazado, ¿no? Venía medio, pero lo que pasa es que ahora lo tengo así, más formal, porque está recaudando fondos. Ya van a saber ustedes para qué. ¡Opa! ¿Valijero? Puede ser para... ¿Es verdad que hoy es el cumpleaños del tipejo, me dicen? Hoy es el cumpleaños. ¿En serio? ¿Y lo tenés trabajando? Se le puede salir. Se pidió el fondo otro día. Habla, lo recupera otro día. No habla. Dice que lo recupera otro día. No, lo puedes saludar. Bueno, lo saludamos. Pero feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños al tipejo. Gracias. Tuvieron de gira, ¿no? Me dijeron. Tuvimos de gira ahí en la querida Bellavista. El hombre estuvo muy aclamado, ¿eh? Muy aclamado. ¿Está haciendo presencia? Se está haciendo presencia. Bueno, pero entonces, liberalo para que vaya a festejar el cumpleaños antes de que termine, claro. No, sí, que vaya a festejar el cumpleaños. Pero primero, por favor, no te olvides de fijarte que haya quedado bien hecho el cambio de vías. Bien. Por favor. El cambio de vías. El hombre él entiende. Él entiende. El hombre que descarriló. Bueno, no habrá sido el único. No habrá sido el único. El hombre que descarriló. Nos vamos a ir a Lee, Massachusetts. En el noreste de Estados Unidos. En una época donde todavía lo que apenas existía era justamente el este. Acá nace el 6 de febrero de 1820 nuestro personaje de hoy, Thomas Clark Durant. No el gran mano de piedra Durant. Thomas Clark Durant. Nace en el seno de una familia acomodada, por lo cual recibe una buena educación. Tiene un buen pasar económico, se recibe el tipejo de médico. Pero no ejerce mucho. Empieza a trabajar con un tío en una especie de transporte o como corredor de harina y granos. Ahí se da cuenta que hay deficiencias de transporte. ¿A qué nos hará acordar, no? Se da cuenta y empieza a meterse, a inmiscuirse en temas ferroviarios. Ahí trabaja en el ferrocarril, justamente, en un tramo del ferrocarril que iba por el noreste de Estados Unidos, hasta que conoce a un tal Henry Farnan. Y con Henry Farnan arman, se mataron con el nombre, Durant Farnan, una asociación justamente para construir ferrocarriles. Y les asignan a los tipejos, ya empiezan a mandar por la senda, un trayecto Mississippi-Missouri. En estos años no estaba para nada mal. Pero en un momento tienen un problema con un puente. Y como tenían una demanda, Durant elige él el abogado defensor, un tal Abraham Lincoln. El hombre que le cambiaría la vida. ¿Y qué te parece? Cuando Abraham Lincoln se transforma en el 16º presidente de los Estados Unidos, dice: yo quiero que el ferrocarril transatlántico que va a unir el este con el oeste lo maneje este tipejo. ¿Viste? Capitalismo de amigos. El Union Pacific, una empresa que le sonará, Thomas Durant era vicepresidente, pero como tantas veces sucede, el que manejaba todo, de la Union Pacific, y empiezan a construir. Pero no solamente era construir el ferrocarril, saber manejarlo. El tipejo era muy conocido por la dureza que tenía y la falta de escrúpulos para captar fondos, presionar a la gente. Entonces también se le asigna a él esta tarea de conseguir fondos para una proeza. Para ese momento, amigos, unir el este con el oeste era casi como ir a la luna. Era el equivalente. Lograr eso, en ese momento era el equivalente a exponer a un hombre en la luna. Bueno, había que recaudar fondos. Pega un golpe, Tomás, que para algo tuvo esa educación, pega un golpe y crea la Crédit Mobilier. Nada que ver con la francesa, pero él le pone Crédit Mobilier, la pata financiera que lo iba a ayudar a transformar ese sueño
en realidad empieza a captar fondos. ¿Y todo esto en qué redituaba? Progreso para el país. Claro, ¿qué te parece? Votos para los políticos y sobre todo, amigos, muchos dólares para el querido Thomas. Claro. Pero el día que entraría en los manuales de historia por la puerta grande sería el 10 de mayo de 1869. Podemos ver algunas imágenes. 10 de mayo del 69. Ese día, el tipejo, que capaz que nunca agarró una masa en su vida, clava lo que se llamó el clavo de oro. El remache final que unía el este con el oeste y daba inicio así al mayor transporte de los Estados Unidos de la historia hasta ese momento. Una maquinaria mecánica unía el este con el lejano oeste y empezaba a hacer florecer pueblos por toda la vera de las vías. Y este señor, como ustedes imaginan, pega el martillazo ese y entra en la historia. Espectacular. No solo con el martillazo. Se dice que la Union Pacific ganó 16 millones y medio de dólares de ese momento, con esta proeza de ese momento. Claro. O sea que este señor, médico, pero que había dejado su título de lado para dedicarse a otras lides, era millonario, era prestigioso, tenía toda la prensa hablando de él, tenía un futuro asegurado, no solo en dinero, sino en disfrute, en gloria, en todo. Tenía, vamos a hacer esta alegoría, el clavo de oro, más que la gallina de los huevos de oro. Absolutamente. Para esa época. Sí. Pero oh, siempre hay un pincelazo que te corre las vías. no. Y este señor, en 1872, imaginémoslo tomándose un tecito a la mañana, en la sede, en Utah, la sede central de la Union Pacific, un empleado le alcanza el diario, como todos los días. Lo abre, el bueno de Thomas, y ¿qué ve? El New York Sun, uno de los más importantes diarios de ese momento, ponía a la luz la más grande estafa de la historia de los Estados Unidos. Thomas Durant y su Credit Mobilier habían sobornado congresistas, estafado inversionistas e incluso estafado a los propios socios de la Union Pacific. Se dice que los sobrecostos que pagaron fueron del 100%. O sea, algo que salía 50 millones fue tasado por el Congreso, fue citado a declarar. 50 millones salía de ese momento toda la hazaña esta de unir este con oeste. 100 millones de dólares le habían dado. Me suena. Ni en Argentina. Sí, que era acá. Le preguntaron, ¿no le parece mucho esa ganancia? Depende de la traza. Dijo Thomas. Depende de la traza. Dijo Thomas que ya hablando de trazas había hecho ir como Caperucita Roja y el Lobo por el camino más largo. Claro, Sí, porque le pagaban por kilómetros, no por... Ya las había hecho todas. Bueno, en ese momento él dice, ¿quién es usted para juzgar cuánta ganancia es buena o mala? Pero esos argumentos no le sirvieron. Y esto no es lo peor, porque ya ahí el tipejo recibió un golpe que lo iba a mandar a la ruina. Pero la gran estafa que provocó la Union Pacific, amigos, provocó la explosión de una de las primeras burbujas de la historia también. Así como las .com a fines de los 90, explotó la burbuja ferroviaria por culpa de este señor también. Pero eso no es lo peor. Él, que había embolsado millones y que los estaba perdiendo, cae preso de lo que se conoció como el pánico del 73. La primera gran crisis económica que sufría los Estados Unidos. Y pierde todo. 1873, ya el tipejo está casi sin un peso, vive 12 años más, vive hasta 1885, muere en 1885, en octubre, el 5 de octubre de 1885, ¿saben cómo muere?
contestando demandas que le llovían de sus acreedores, sus ex socios y algunos inversionistas que lo estaban buscando. Qué bárbaro. Pregunta espinosa. En Colonia Seré, ¿hubo algún estafador, algún ferroviario, algún emprendedor? Ferroviario. Jefe de estación. No. Jefe de estación. El tarugo veronese. ¿El tarugo? El tarugo veronese. Ya, ahí estamos llegando a Seré. Tuvo su periodo de no gloria, podemos decir, como jefe de la estación de Seré. Al tarugo le decían recreo largo. ¿Por qué? Porque para lo único que servía era para tomar algo y jugar. No hacía nada. ¿Ustedes saben lo que era la estación de Seré en esos años? Ahora, ahí era el lejano oeste. Claro. O sea, era preferible que te agarrara Jesse James cuando iba a Missouri, Oklahoma, Omaha, todos esos lugares, y no pasar por Seré. Que vos que ibas de Buenos Aires a Pico, claro, a La Pampa, tenías que pasar por Seré. Claro. Obligado. Claro. No querías. Pero bueno, alguien... ¿Cuántos bajaban, no? ¿Cuántos bajaban? ¿Cuántos subían? Pero aparte era un descontrol porque estaba Recreo. Recreo no controlaba nada porque él quería timbiar nada más, se la pasaba jugando en el club. Entonces estaban los horarios justos. Cuando le decían el tren llega a la 1 menos cuarto estaba. ¿Entendés? Bueno, no saben lo que era. Pero Seré, ir a Seré, yo esto sí lo viví en Seré, ir a la estación era todo un acontecimiento. Era plan del día. Claro. Martes y jueves, no me olvido más, llegaba el tren de Buenos Aires. Entonces vos ibas al tren, pero lo que llamaba la atención era la impunidad con la que cualquiera podía subir y bajar del tren en esos 5 o 10 minutos que el tren paraba en Seré. Era una cosa de loco. El Pullman, lo más caro, el Pullman era un palacio rodante, puesto en Seré en ese momento. O sea, le tocaba tiempo y espacio Seré. ¿No? Eran como los sublos de Aerolíneas. Totalmente. Entonces te tocaba en el Pullman y, por ejemplo, se te podía subir Viento y Tierra. Viento y Tierra con el Tomate Mendía. Viento y Tierra. Viento y Tierra era Díaz, y le decían Viento y Tierra porque era el más feo de los días. Claro, Viento y Tierra. Ya daba miedo subir él solo. Él subir al tren, al Pullman, y caminar daba miedo. Pero subieron con Tomate Mendía, con una comadreja muerta. Ay, no. Pleno invierno, no me lo olvido más. Como 2 asesinos a sueldo no se inmutaban. Pasaban con la comadreja. ¿Para qué? Para dejar todo impregnado olor. No. Si iba gente de plata, iba gente que ellos odiaban. No. Entonces tenían que, esa gente de Seré a Pico era todo un olor a comadreja vivo. No. Bajaron, bueno, así. Pero, no, claro, Seré era... Jesse James era un poroto. Pasar por Seré era tremendo. En un momento, un día, pusieron un tambor de 200 litros para hacer descarrilar el tren. No. A secas. No había razón. En las narices de Recreo, digamos. Recreo jamás se enteraba, el tren zafó, no sabrá Dios por qué zafó, pero pasó. No se enteraba Recreo. Recreo a veces ni se enteraba, se la pasaba en el club, chupaba, volvía con lo justo. A veces tenía el ayudante que le cambiaba las señales y un poco las vías. Pero cuando venía un tren de carga, vos tenías que cambiar la vía para que el tren de carga se apartara y pasara el tren de pasajeros. Bueno, eso más o menos se lo hacía un poco el ayudante. Pero el día... El ayudante de Recreo. Ayudante de Recreo, imagínense. Pero el día que se alinearon los planetas y hubo un cóctel fatal entre Recreo y el Jesse James de Seré, fue tremendo. Una noche de verano. Recreo hace el cambio de vía para que venga el tren que venía de Pico de carga y, apurado por irse a chupar y a jugar, no cambia de nuevo la vía. O sea, el tren que venía de Buenos Aires, los pasajeros que a las 7 de la tarde habían salido de 11 en su Pullman, tomándose quizá algún whisky o algo, claro, también, no se imaginaban que a medianoche iban a llegar a un lugar donde las vías no los iban a llevar a ningún lado. Llegan a Seré, imagínense ustedes, y la vía... En un momento, o sea, llegabas a la estación, pero después no te llevaba a ningún lado. Eso se combinó con Cacho Triaca, el Jesse James de Seré. Pleno verano en Seré, ¿qué hacía? Iba con otros delincuentes, amigos de él, alumbraba gorriones, los encandilaba en la plaza, los embolsaba y los llevaba al tren.
Cuando el tren paraba, el pullman, ustedes imagínense esto, imagínense ese Palacio Dorado parado en Seré, 5 minutos, la gente mirando un poco el reloj porque no quiere parar mucho tampoco ahí. Cacho entraba, tiraba los gorriones al tren y con las aspas de los ventiladores, porque era verano, era sangre, plumas, yo me levanto carne. y me voy, me retiro, por favor. Ustedes imagínense las señoras paquetas que habían pagado esa plata para viajar incólumes. Viajaban, terminaban en pico con una pluma atravesada acá en la boca. No solo eso, en medio de ese escándalo de Cacho y todo, el tren arranca con plumerío y gorriones muertos, bueno, todo un lío, un griterío. Claro, pero no tiene vía. Porque Recreo se había olvidado de hacer el cambio, la había dejado. O sea que encara el tren y medio como para el paso a nivel que da América, descarrila. Caos total. Algunos incautos que estaban arriba atinaron a bajar del tren. Se encontraron con Seré y su intemperie. Más intemperie que nunca. Claro. Caos total, Recreo jamás se enteró, chupando y timbeando. Cacho quedó libre. Pero a partir de ese día, a Recreo le pusieron otro sobrenombre. Le pusieron televisor viejo. ¿Por qué? Porque no tenía el control. Bueno, Recreo. ¿Vive o no? Recreo, mirá, como suele pasar en Seré, mucha gente uno no sabe si vive o no, porque como son jefes de estación, van rotando. Claro, los cambian. Vaya a saber qué omaja de este mundo lo recibió a Recreo. Claro. Bueno, pero tuvo su pequeño lejano oeste ahí. Ahí creo... No sé cómo venimos con el concurso, Guada, si estás recabando... Sí, hay muchos tweets que nos dan... mira. Ahora nos van a decir, pero nos dan... Yo ya sé quién es. Yo ya me imagino. Hola. quién es. ¿Tenemos ganador? Tenemos un ganador, me dicen. Tenemos un ganador. Pero leemos tweets también. ¿Qué hacemos primero, el ganador o los tweets? Primero el ganador. Primero el ganador, muy bien. Bueno, Teléfono. ¿querés leerlo vos, Guada? Ganador. Bueno, un viejo seguidor nuestro dice: claramente mi personaje favorito de Colonia Seré, el Cóndor y toda su banda. Si gano, llevo masas. El lunes es mi cumple. Bueno, le mandamos...